Issei Gremory. Visitas inesperadas. Mundo de XD. Salón del Club de Investigación de lo Oculto, Very Good Friends. ¿Cómo están todos allá en sus hogares? Espero que bien. Let's start today with shocking news. Eran las palabras provenientes de una famosa idol del inframundo solo por debajo de Levi. Esta mujer tenía como característica su cabello corto violeta, que se volvía dorado en los extremos. También tenía cuernos largos y rizados, y portaba un típico vestido de idol, con una falda rosa y azul hinchada y un corsé negro y morado alrededor de su cuello. Colgaba una corbata de traje de ala de murciélago púrpura atada con una corbata de lazo rosa, y por último llevaba medias blancas hasta los muslos que terminaban en botas pesadas. La actitud e imagen lo eran todo en el mundo del espectáculo, y esta bella presentadora no se quedaba atrás con su imagen juvenil y extrovertida. ¿Y cómo no vamos a estar impactados, si la famosa Rías Gremory se lució el día de su entrevista antes de iniciar con los ratings games? Let's start. Una vez comenzado el show, tras las palabras de la idol, justo detrás de ella se hizo presente una grabación de la estrella del día con su declaración al aire, siendo esta la inigualable hoy ante todos ustedes. Yo, Rías Gremory, heredera del clan Gremory, quiero que todos los que vean esto sean testigos de lo siguiente. En este instante hago público mi desafío a Issei Gremory, el líder del inframundo, para que peleemos junto a nuestros séquitos en un rating game donde apostaremos nuestro sueño. ¿Cómo lo escucharon? Guys. Por primera vez en la historia del inframundo, alguien ha tenido las agallas de desafiar a nuestro respetado rey. Issei Gremory. Con gran emoción la presentadora alzó en alto sus brazos tras la aparición a sus espaldas de una fotografía del gobernante del inframundo que causaba los más oscuros y perversos deseos en el público femenino siempre que lo veían. Lástima que ya tuviera varias mujeres consigo que lo disfrutaran. Malditas suertudas. ¿Es esto acaso estupidez o valentía? No lo sabemos, pero lo que sí está claro es que se viene el desafío del siglo. My friends. En el fondo detrás de la idol se hizo presente una imagen que hacía resaltar los rostros de Issei y Rías, para hacer entender que eran ellos los que iban a montar el espectáculo del siglo. Una pelea de hermanos por la lucha de sus sueños. Y es que si hacemos un reencuentro, las posibilidades de victoria de la heredera Gremory son muy bajas, considerando que no solo se enfrentaría a nuestro rey, sino que a todo su equipo. Paz de List. A un lado de la mujer se abrió un cuadro con la imagen del castaño y algunas de sus chicas que conformaban su séquito, el séquito del rey demonio, el más fuerte que poseía el inframundo. Primero pasemos a las famosas alfiles de nuestro rey. Por un lado, tenemos a nuestra princesa y última en portar los genes de nuestro antiguo gobernante, Yui Lucifer. Ella desempeña un papel como apoyo en el equipo de Issei-sama, y no por nada es una de las mujeres más fuertes del inframundo. Nunca vieron su Meteor Simoni. Believe me, you will not receive it. Y por otro lado está la bellísima Irene Belserion, una dragona catalogada según por palabras del mismo Issei-sama como una reina dragona. Vaya que a nuestro rey le gustan mucho las reinas. Entramos con la famosa torre y única de momento en el séquito de nuestro señor, Kuroka el Cat. Una ex criminal de rango SS del inframundo que fue acogida por Issei-sama. Esta gatita podrá parecer linda y tierna, pero será mejor que no se anden a la ligera, pues no por nada fue en su momento una de las más buscadas del inframundo. Es increíble que dos humanos puedan llegar a ser tan fuertes, pero he aquí la prueba de que con trabajo, dedicación y un muy buen mentor se puede llegar muy alto. Eifi Kurome. Los caballeros de Issei-sama, altamente leales a su rey y según palabras de este mismo, el par de espadachines que por cierto son pareja, ellos son todavía más expertos y superiores en el manejo de la espada que nuestro gran señor. Surprising. Llegando a las finales, tenemos a las mujeres que han dado mucho de qué hablar últimamente en el inframundo por sus peculiares estados de salud. Hablamos de la famosa Chaos Karma Dragón, Tiamat, y la hermosa y una de las últimas descendientes del linaje de Lucifuge, Miragene. Dos mujeres que cumplen con el rol de peones, llevando cada una 4 Evil Pieces de Issei-sama y portando consigo un inmensurable poder mágico que pondría en aprietos a sus enemigos. Lastimosamente, o más bien por órdenes médicas, ellas dos serán las únicas del séquito Gremory en no hacer partícipe en el desafío de Rías Gremory al estar ambas embarazadas, llevando en sus vientres los primeros herederos de nuestro rey. Cole.
Y por último pero no menos importantes, los más fuertes del grupo los reyes. Isabela Osa. Una bella demonia que se dice que está a un nivel superior de los Maous y por debajo de su pareja y el más fuerte del equipo y como no. Si se trata de nuestro amo y señor Issei Gremory. Justo cuando terminó el reencuentro de los integrantes del grupo del Rey Demonio, la idol que estaba presentado el show volvió a escena para seguir con el programa. Grandes peleadores con muchas técnicas, experiencias y poder que hacen de ellos oponentes difíciles de superar. Viendo esto Rías Gremory fue consciente de ello al hacer el desafío. ¿Ustedes qué piensan? Friends. Déjenmelo en los comentarios del sitio aku.idol, soy Kuromu Kerori. Y esto fue la noticia del momento del inframundo. Continuando con el programa a través de una televisión situada en uno de los muros del edificio antiguo donde se llevaban a cabo las reuniones del grupo de la heredera Gremory en esta sala, la televisión que transmitía el programa del inframundo se vio apagada dejando su pantalla en negro, gracias al control remoto que descansaba en las delicadas manos de cierta pelirroja. La declaración de guerra por parte de Rías Gremory había sido clara y puesta en la mesa. Si le preguntaran a ella qué planeaba con todo eso, la respuesta sería un tanto sentimental ya que se debía principalmente a eso. Una relación complicada entre hermanos sin resolver del todo aún. Lastimosamente era algo de lo que Rías no hablaba mucho con sus amigos y actualmente eran estos amigos suyos y parte de su familia, quienes la miraban de mala manera con una mirada fulminante por la declaración en vivo que había hecho un día atrás en la entrevista a sus personas. En ese momento, Rías permanecía cohibida en su escritorio que era donde descansaba y se ocultaba un poco de la mirada fría de sus amigos porque eran así. No es como que haya hecho algo malo, o al menos eso pensaba ella, pero esas miradas la hacían sentir nerviosa y vergonzosa. ¿Pueden dejar de verme así? ¿Qué más quieres que hagamos si nos vendiste a la muerte, maldita pelirroja? Ante el pedido de Rías, que vino acompañado de buenas intenciones y timidez por parte de ella, la primera en reaccionar de sus amigos resultó siendo Akeno, quien transmitió en sus palabras su enojo, pero también preocupación con lo que su amiga quería hacer. Oye, más respeto a tu rey. Tras el arrebato de su mejor amiga, Rías se puso en pie en lo que golpeaba fuertemente su escritorio con ambas manos, mientras miraba fulminante a la pelinegra que siempre la sacaba de quicio. Pero bueno, no sería su mejor amiga si no lo hiciera. Más respeto a tu rey. Issei Gremory, te desafío a un duelo. Soy Rías Gremory y soy una estúpida, comenzó a repetir Akeno entre burlas y un tono infantil, simulando la voz de su amiga lo mejor que pudo, solo que de una forma más chillona. Me las pagarás, Imejima. Declaró Rías muy molesta por las bromas de su amiga, estando lista para saltar al otro lado de la mesa y darle una paliza. Tal vez mucho tiempo con su hermano mayor le estaba haciendo actuar mal. ¿A quién le importaba? Solo quería golpear un poco a esa semicaída y de paso ver si podía hacer que su cerebro funcionara nuevamente. ¿Cómo era posible que su mejor amiga estuviera detrás de su hermano mayor? Definitivamente Akeno necesitaba un buen golpe en la cabeza para que acomodara sus ideas y ella se lo iba a dar con mucho cariño y gusto. Plaf. Lastimosamente para Rías, todo avance se vio interrumpido cuando el fuerte choque de unas palmas se hizo presente en la habitación, cosa que llamó la atención de todos los presentes. Y es que, el grupo Gremory no era el único que se encontraba en la sala del club moviendo sus miradas. Akeno y Rías dieron con la fuente del aplauso, siendo este dado por la mismísima Mao Leviathan, que se encontraba presente en la habitación en compañía de su hermana menor y la reina de esta, quienes descansaban a un lado suyo en los sofás de la sala. Ya, calmadas. ¿Sí? Habló Serafal mostrando su encantadora y característica sonrisa en su divino rostro de diosa, aunque sería más correcto decir de demonia, pero ¿a quién le importaba? Una vez aplaudió, Serafal, que estaba allí como visitante, se puso de pie para calmar los ánimos que estaban subiendo de tono en la habitación por parte de la pelirroja y pelinegra. Pero Leviathan-sama, esta mujer. ¿Por qué no dejamos que Rías nos explique el por qué hizo ese desafío públicamente? Tras la intervención de la Mao, Akeno iba a protestar sus palabras, pero esta se vio nuevamente interrumpida por la mujer de coletas, que no borraba su bella sonrisa de su rostro. Una vez Serafal hizo presente la sugerencia, que más bien sonaba a una orden, todos los presentes llevaron sus miradas hacia la pelirroja.
Y allí la vieron. Rías en ese momento se encontraba con su rostro bajo siendo ensombrecido por sus finos cabellos rojos, algo que preocupó en cierta medida a sus amigos y que hizo que Serafal permaneciera tranquila a la espera de la explicación de su pequeña hermanita. Dejó escapar Rías entre susurros mostrando en su voz un poco de nervios. ¿Por qué? Solo si tú quieres, Rías-chan, alentó Serafal, dejando salir una suave voz que hizo que la pelirroja se sintiera más cómoda, porque ese era el punto. Si no se sentía lista y segura no podría hacerlo. Asintiendo lentamente, Rías dejó escapar un suspiro en lo que levantaba asiente su mirada, y al hacerlo, los chicos dejaron escapar una bocanada de aire sonora al ver el estado de su ama, pues cayendo por sus delicadas mejillas, iban unos delgados ríos de agua que trazaban su piel mientras ella simplemente sonreía al verlos. Presidenta. Dejó salir en asombro cada uno de sus amigos, pues no era común ver a su ama en un estado tan vulnerable. Esta es mi última oportunidad de lograr lo que tanto anhelo, comenzó a decir Rías suavemente en lo que limpiaba sus lágrimas traicioneras. Malditas emociones, siempre actuando cuando menos lo quería. ¿Qué quieres decir? La pregunta fue lanzada por Sona, quien desde su asiento en el sofá miraba expectante a su amiga barra rival. Por unos segundos, Rías permaneció en silencio buscando en su interior las mejores palabras que pudieran expresar sus sentimientos y sueños, y tras un determinado periodo de tiempo, abrió sus delicados labios dejando salir su melodiosa voz. Gremory. Ustedes no saben lo duro y pesado que es llevar ese apellido en tu nombre. Un nombre simple pero que hace representación de un gran hombre que impuso terror y orden en este mundo caótico, trayendo paz y destrucción a su paso. Un hombre que es amado y odiado por muchos, pero más que nada, el nombre Gremory, lejos de representar a mi clan, siempre ha sido usado para referirse a Issei Gremory, mi hermano mayor, comenzó a relatar Rías mientras se apoyaba en su escritorio con sus codos y su rostro en sus manos, mostrando en su momento una mirada llena de tristeza, pues eso era algo que desde niña la venía siempre atormentado. No ser capaz de llevar consigo el peso de su apellido. Y es que no era para menos, tener un hermano es uno de los regalos más bonitos que nos puede hacer la vida. Creas un lazo indestructible con una persona que va más allá de la sangre, sabes que tienes a tu lado un hermano mayor, un hermano menor o un gemelo que siempre será fiel a ti y que jamás te dejará solo. Bueno, ella no solo tenía un hermano sino más bien dos, y ellos eran extremadamente poderosos y respetados, muy diferente a lo que era ella, y eso la hacía sentir miserable, y eso fue algo que los amigos de la pelirroja notaron al ver en su mirada los humores cayendo. Mi hermano. Él ha marcado la historia de este mundo y se ha hecho de un legado para su pueblo, porque sin él o sus acciones el inframundo de hoy en día no sería el mismo. Rías. Al ver que mientras hablaba, su amiga se mostraba triste aún si fingía una sonrisa. ¿A qué no vio que ella tenía ganas de llorar y también que guardaba muchas emociones en su interior, todas siendo dirigidas hacia una única persona? ¿O no es cierto, Serafal Nesan? Tú mejor que nadie puede decirnos cómo era el inframundo antes de que, bueno, mi hermano hiciera lo que hizo, expresó sonriente, pero triste Rías en lo que miraba a la pelinegra de coletas, que hasta ahora había permanecido en silencio solo observándola a ella. Tras las palabras de la heredera Gremory, todos los demás de igual forma voltearon sus miradas hacia la Mao, que sonreía con cierta amargura, siendo ahora ella la que tenía la atención de todos. Lejos de ser un sitio agradable en el cual vivir, era un lugar de mata o muere donde los débiles no tenían lugar más que ser pisoteados por los más fuertes. Los linajes de uniones de sangre eran muy importantes, y entonces no les importaban las opiniones de los involucrados. Un caso de esto sería Nisei, Miragene y Yui. One-san, ¿a qué te refieres?, preguntó Sona con duda ante la revelación desconocida para muchos, incluyéndola, pues en ese instante hasta Rías se había sorprendido del hecho de que su hermano mayor estuvo en las mismas circunstancias que ella con lo del matrimonio forzado. Es normal que no lo sepan, pero en el pasado, cuando nosotros éramos unos niños de unos 9 años, el padre de Yui, Lucifer, él comprometió a la fuerza a su hija y a la mayor de los Lucifuge con Issei, para así garantizar mejores genes y descendientes con la unión de sus sangres. Explicó un poco el tema Serafal, recordando el pasado de sus amigos y ella en aquellas épocas donde los Maous originales no había caído presa aún de su novio, aquellos tiempos en los que Issei era oscuro con sus ideales y acciones. Eso es.
¡Qué hombre más despreciable! Dejó escapar Tsubaki en un gesto de desgrado ante el padre de la princesa del inframundo. Vaya, que comprometer a tu propia hija a costa de sus decisiones y opiniones ya era un acto despreciable. Pero bien dicen que un padre no es el que embaraza. Padre no es el que tuvo y solo se sentó a ver cómo crecía el bebé. No, el trabajo de padre va más allá de pasar un fin de semana, de pagar una cierta cantidad mensual, más allá de tener una mujer como trofeo que lleva hacia adelante a su bebé sola, ya que si no aportas en educación, tiempo, comprensión, valores y demás, entonces no estás haciendo nada. Muchas veces llega a ser padre el que no la embaraza, el que supo darle todo lo que el padre biológico debía ser responsable y no lo fue. Pero Lucifer no fue ninguno de los dos ejemplos buenos, más bien él fue un tipo que solo por perseguir sus ideales y deseos malévolos condenó a su familia a la desgracia. La prueba de ello estaba en lo que los libros de historia no contaban en el inframundo a los niños por decreto de Issei, al ver que era algo innecesario de saber. Se trataba de Lilith, la mujer conocida como la madre inicial de todos los demonios y esposa de Lucifer, y lo que los libros históricos no relataban de ella era que fue asesinada por su propio marido de una forma brutal. Una vez fue encontrada en su habitación con un comandante de su esposo. El por qué su muerte fue borrada de la historia demoníaca, se debía a que Yui había alterado la historia para no manchar más de lo que ya estaba su familia, por lo que la verdadera historia de la muerte de Lilith terminó por ser olvidada y recordada solo por pocas personas que se podían contar con los dedos de las manos. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Bueno, solo Yui sabía algo referente a la infidelidad de su madre al haber presenciado cómo su padre la mataba en persona, y es que al final Lilith había hecho lo que hizo por simple despecho al enterarse de que su marido y la Mao Leviatán, una amiga de confianza, mantenían una relación de amantes. Tal vez, si Lucifer hubiera sido un mejor marido y padre, su destino no habría sido morir por las manos de Issei Gremory, pero al final nada se podía cambiar. Lilith y Lucifer estaban muertos y sus hijos terminaron tomando caminos distintos, Yui el de la luz y Risebim el de la oscuridad. Sí. Pero gracias a ello Issei conoció a Miragene y Yui, por lo que al final no fue tan malo. A lo que iba con todo esto es que el inframundo de antes y el de ahora son muy distintos. Antes ni siquiera los niños podían salir a jugar libremente, pues la guerra de las tres facciones bíblicas estaba presente, por lo que los infantes no podían perder su tiempo en esas cosas, estar enlistándose al ejército. Pero hoy en día puedes ver a niños correr libremente por la plaza de Lilith. Terminó por contar Serafal sonriente al pensar en lo que había logrado su amado con su ascenso al trono del inframundo gracias a la sonrisa de la hermosa Mao. Muchos de los presentes se vieron influenciados por esta, como también por sus palabras. Entonces al final, las acciones de Issei-sama fueron beneficiosas, ¿no? Expresó en duda Tsubaki ajustando sus gafas, que hacían lucir en cierta forma sus bellos ojos heterocromáticos. De algún extraño modo. Sí, respondió Serafal mostrando una sonrisa tensa, pues si bien las acciones de su amado habían traído bienestar a su hogar, no todas ellas habían sido beneficiosas. Prueba de ello resultó en el incidente contra los Olímpicos, donde se perdió más de lo que se ganó. Es cierto, Issei había ganado esa lucha, pero todo tiene un precio en esta vida. Una vez acabado, todos los presentes dirigieron sus miradas nuevamente a donde estaba la heredera Gremory para que retomara su explicación y les dijera el porqué de su decisión al desafiar a su hermano mayor. Como les decía, las acciones de Oni-sama y sus logros hacen del apellido Gremory un significativo valor para quienes lo porten. Y cómo no, si ser familiar de Issei Gremory sería estupendo. No. O al menos así parece cuando no eres la sombra de ellos. Mis dos hermanos son extremadamente poderosos, y yo, que soy actualmente la heredera del clan Gremory, y la única hija de Seoticus Gremory y Venelana Bael, soy una completa vergüenza para el apellido Gremory. De los ojos de Rías cayó una lágrima que trazó su rumbo a través de la mejilla pálida de ella. Al verse en ese estado, la pelirroja apretó fuertemente sus puños en lo que mordía su labio para no dejar escapar su tristeza ante sus amigos, pero era duro ser la débil de la familia, no era bonito para ella. No lo eres, Rías-chan. Fue entonces que Rías sintió unos cálidos brazos tirando de su cuerpo hacia un lado, donde terminó por recostar su rostro de la Mao Leviatán, siendo esta la que se había movido hasta su lugar al ver que estaba a punto de derrumbarse. No sé si lo dices por lástima o compasión, pero
Yo sé que es una verdad que no se puede negar, dejó escapar la pelirroja en un susurro, mientras escuchaba el latir del corazón de la matriarca del harem de su hermano mayor, como también sentía sus caricias sobre su cabello, algo que funcionó para hacerla entrar en calma. Rías. No pude librarme de mi compromiso con Riser, y estando en el duelo al final casi muero de no ser por la intervención de Ascalón justo cuando iba a hablar. Rías detuvo a Serafal en lo que recordaba las derrotas de su pasado, así como también llevaba su mirada a un lado suyo donde sobre su escritorio descansaba actualmente Ascalón. ¿Qué hacía allí? Bueno, resulta ser que Issei la había olvidado llevar cuando partió fuera del mundo, por lo que había permanecido en casa hasta que cierta mujer traviesa de cabello rojo carmesí, al querer tener algo que la mantuviera cercana a su hermano en su ausencia, aprovechó el hecho de que Ascalón no le hacía daño si la portaba y se la había llevado con ella al club. Además, no solo eso. Siempre tiendo a confiarme mucho y por ello un renegado casi me aplasta una vez. ¿Y qué pasó? La princesita tuvo que ser salvada por su hermano. Apareció Cocavier y nuevamente lo mismo, Rías siendo salvada por su hermano. ¿Es que siempre debo ser rescatada? ¿No puedo pelear por mí misma? Tras las palabras de Rías, sus amigos guardaron silencio sintiendo culpa por haberla juzgado sin saber que la había llevado a tomar esa decisión. Ahora todo era claro, la presión y impotencia de al alcanzar a sus hermanos habían llevado a su ama a un rincón sin salida donde lo único que le quedaba era demostrar su voluntad y poder de la única forma existente para los valientes. Enfrentar los problemas de frente sin dar un paso atrás. Todos ellos se sentían mal, es cierto que estaban asustados y quién no. Enfrentar al rey demonio y su grupo sonaba a suicidio, pero ¿acaso Rías había puesto excusas cuando los acogió en su familia y ayudó en sus problemas aun si ellos no querían que se involucrara? Ella siempre estuvo allí para ellos ofreciendo su amistad y protección, y como estaban pagándole ellos, no apoyándola en su sueño. Rías. Todos cometemos errores, tenemos dificultades, e incluso nos arrepentimos de cosas del pasado. Pero tú no eres tus errores, ni tus problemas, y estás aquí con el poder de cambiar tu día y tu futuro. Fueron las palabras consoladoras que salieron de los labios de Serafal mientras acariciaba la cabeza de la mujer, algo a lo que Rías sonrió antes de separarse del abrazo de la Mao para recuperar su compostura. Me preguntaron el por qué hice ese desafío. Bien. Se los diré tomando un poco de aliento. Rías miró a todos sus amigos esta vez, mostrando una sonrisa más confiada y una mirada llena de convicción para revelar lo siguiente: mis dos hermanos son geniales y poderosos. Y yo me siento muy orgullosa de ser su familia. Su hermana. Pero también quiero que ellos lo estén de mí. Quiero salir de su sombra y estar junto a ellos. Caminar a su lado en vez de estar detrás suyo. Quiero ser reconocida y respetada como mis hermanos, y también quiero que ellos estén orgullosos de mí. Pero sobre todo lo que más quiero en este mundo y sueño es ser reconocida, querida y aceptada por mi hermano mayor. Comenzó a decir Rías con sentimientos presentes en lo que miraba fijamente la espada de su hermano situada en su escritorio. Era cierto, desde que tenía memoria siempre había soñado con conocer a su hermano mayor cuando éste estaba ausente, y ahora que lo hace desea firmemente poder estar a sus expectativas y ganar su aprecio. La hermana pequeña que idolatra a su hermano mayor. ¿Issei-sama es un modelo a seguir tuyo, no? Fue la pregunta que vino de Yuma, acompañada de una bella sonrisa comprensiva de la caída. Lo es, amiga. Y es por eso que uno de mis sueños y metas es ser aceptada por él. Y que me reconozca como su hermana. Pero como han visto, no ha sido una tarea fácil de cumplir, o al menos no hasta ahora. Tras acabar sus palabras, Rías recordó por unos instantes las últimas palabras dichas por su hermano el día en que tuvo que pelear contra él en su último día de entrenamiento de un mes, donde terminó perdiendo la pelea pero ganando una gran lección de vida. Sigue adelante. Tu maestro te ha aprobado, pero tu camino aún no ha terminado. La vida está por delante, así que pruebas más arduas te esperan. Ten confianza de ti misma, yo sé que puedes lograrlo. Y ahora déjame hablarte no como tu maestro, sino como tu hermano. No todo trata sobre poder mágico, pero sé cómo te sientes, tu deseo de ganar. Edad o experiencia no tienen nada que ver. Verás, yo soy igual. No quiero perder contra ti, es por eso que pelearé contigo de nuevo cuando quieras. Continúa y convierte en una gran demonia de clase suprema. Rías.
Aún podía recordarlo, después de aquellas palabras lo único que había podido realizar en ese momento fue llorar como una niña al estar conmovida por las palabras de su hermano, pero también por el hecho de que estaba cerca. Cerca de conseguir lo que Tengo anhelaba. Pero todavía faltaba algo, ese algo que aún no sabía cómo conseguir o lograr, pero aparentemente estaba en su interior en una zona inexplorada de su ser que aún no había emergido. Issei desde que la conoció e interactuó con ella le había dicho que para estar a su altura y ganar su reconocimiento debía despertar un término que puede tener muchas variables de significado, pero que en el caso de Rías solo aplicaba a una cosa. Despertar su verdadero potencial. Con el día de hoy quedó demostrado que te falta poco para alcanzar tu sueño. Durante este mes te di lo necesario para que pudieras avanzar, ahora todo depende de ti. Yo estaré ahí viéndote crecer y llegado el día en que me muestres tu despertar, obtendrás lo que siempre has querido, este duelo. Este desafío. Es mi única y última oportunidad para demostrarle a Oni-sama de lo que estoy hecha, expresó con decisión y firmeza Rías mirando a todos sus amigos, quienes le devolvían la mirada. No les pido que peleen a mi lado, porque incluso yo tengo miedo de enfrentar a Issei Gremory y su grupo, pero si me dejo dominar por el miedo nunca lograré avanzar. Es por eso que esta pelea no es suya. Es mía. Por lo que si desean abandonarla no habrá problema alguno sí que eres idiota. A medida que hablaba, Rías se hizo a la idea de que no podía poner en peligro a sus amigos cuando el problema era suyo, pero la interrupción de Akeno vino acompañada de una risa burlona de esta mientras la veía. Akeno, expresó Rías confusa por la palabra de su mejor amiga, aunque también un poco molesta por el insulto a su persona, pero bueno. Así eran ellas. Chicos, ¿quiénes somos nosotros? Ante la pregunta de la bella sacerdotisa del rayo, todos sus amigos dieron un paso al frente, mostrando una sonrisa decisiva en sus rostros antes de dar su respuesta en un fuerte grito: somos el séquito de Rías Gremory. Gritaron cada uno de ellos asombrado en gran medida a su ama, pues prácticamente estaban diciendo que la apoyarían en su lucha. Ya lo oíste, amiga. Somos tu séquito, tus amigos. Tú nos diste una nueva vida y por ello te estaremos siempre agradecidos. Nuestro poder está a tu disposición, por ello. Enfrentemos juntos a tu hermano y consigamos la victoria. Terminó por decir Akeno estando convencida de sus palabras como también el resto de sus amigos y quién sabe, tal vez eso sería una historia que contar a sus hijos en un futuro cuando Issei la tomará como esposa. Akeno. Dejó escapar Rías con felicidad sintiendo las ganas de llorar por el apoyo de sus amigos. Presidenta. Yo soy tu espada y escudo para cada batalla que libres, Kiba. Fueron las palabras del caballero Gremory que causaron conmoción en la pelirroja y después de estas vinieron las demás por parte de sus amigos. Ayudaré a Rías Nisan a derrotar a One-san, Koneko. Drake y yo daremos lo mejor de nosotros, presidenta, ¿o no, compañero? Pelear nuevamente contra Gremory. Ya quiero ver eso, Murayama. Yo cortaré y quemaré todos los desafíos que se nos muestren en el duelo, Katase. Puede que no sea muy buena peleando, pero los ayudaré en lo que pueda, Asia. Llegó la hora de poner en práctica las enseñanzas de Penemune Sensei. Yuma. Y yo. Tal vez ese sea un poco miedoso, pero daré lo mejor de mí, Gasper. Al concluir las palabras de apoyo y aliento de todos sus amigos, Rías no pudo evitar derramar una lágrima mientras sonreía. Definitivamente todos ellos estaban locos, pero ella también lo estaba y por ello tal vez es que eran buenos amigos. Un buen equipo. Chicos. Lentamente y bajo la mirada de todos los presentes, Rías se puso de pie quedando al lado de Serafal, para posteriormente mirar a su equipo con la decisión de perseguir su sueño firmemente grabada en su mirada. Ganemos juntos. ¿Sí? Presidenta. Tras el grito de ánimo de Rías, todos sus amigos dieron un grito unánime apoyándola y estando 100% seguros de acompañarla en ese camino que quería seguir. Eran sus amigos y equipo y su lugar estaba donde estuviera su rey. A fin de cuentas de eso trataba, porque un verdadero rey o líder es aquel que no solo conquista territorios y se llena de poder, sino aquel que también ha conquistado el espíritu de todos los que pelean a su lado y los acompaña en batalla, y su pueblo seguía fielmente el camino que decidiera mejor su rey, ayudándolo a hacerse de la victoria como uno solo.
Transcurridos unos minutos, la celebración y el estado de ánimo estuvieron presentes en los integrantes del grupo Gremor y lastimosamente para todos ellos la emoción les duró poco cuando cierta mujer de cabello negro optó por hablar y hacerles recordar los acontecimientos importantes que se acercaban y a los cuales les debían de poner atención. Les recuerdo que primero deben concentrarse en su enfrentamiento contra Diodora Astaroth. Fueron las duras palabras que vinieron de Sona, mientras ésta se acomodaba mejor en su asiento e ignoraba olímpicamente los intentos de su hermana por llamar su atención. Cierto. Lo había olvidado, expresó en respuesta Rías golpeando con su mano izquierda su cabeza, además de sacar su lengua como un gesto de torpeza. Eres igual a él. Pasó por la cabeza de Sona al ver similitudes en el comportamiento de su amiga con el del novio de su hermana e interés amoroso, pero, a fin de cuentas eran hermanos y venían de la misma madre, por lo que no era de extrañar que la estupidez se heredara. ¿Cuándo era el duelo?, preguntó Rías en duda, picando con sus delicados dedos las comisuras de sus labios tratando de recordar esa información. Mañana. Afortunadamente para ella, Tsubaki se tomó la molestia de hacerle recordar ese dato importante. Un momento. Había dicho mañana. De tan solo escuchar eso provocó que todos los integrantes del grupo Gremor y sin excepción se asombraran, pero también provocó que después se relajaran como si nada estuviera fuera de lo normal. Extraño. Bueno, no creo que sea tan difícil. Además ya estamos preparados para el duelo con nuestros entrenamientos, por lo que por hoy podemos descansar hasta que llegue el día de mañana. Incentivó Rías a sus amigos, recibiendo de estos varios asentimientos con sus cabezas, muy diferente a las miradas muertas que le daban la heredera Citri y su reina. Vaya mentalidad. Esa actitud es tan Aloise y los pensamientos de Sona eran ciertos. Tal vez durante el entrenamiento a Rías no se le había pegado solo lo instruido por el castaño, sino que también sus malas. Oigan, ¿no desea un poco de té? La propuesta por parte de Akeno hizo que todos los presentes asintieran gustosos, por lo que la reina Gremori emprendió rumbo al pequeño despacho del club, donde estaban todos los souvenirs alimenticios guardados. Solo transcurrieron un par de minutos antes de que la bella semicaída regresara empujando un pequeño carrito que llevaba una jarra de té con varias tazas de vidrio a su alrededor, sin olvidar claro está pequeños bocadillos como acompañante. Uno a uno Akeno repartió los bocados como toda buena mesera, siendo la última a entregar a la Mao Leviathan, que se encontraba situada en el marco de la ventana, mirando hacia el exterior del edificio. Leviathan-sama, ¿gusta? La pregunta realizada por Akeno terminó por sacar a la bella mujer de su ensoñación, ya que se encontraba aparentemente pensando en algo. Oh. Claro, ¿por qué no?, respondió Serafal con su característico humor y estado de ánimo alegre, pero fue algo que no convenció del todo a los presentes porque lejos de verse como solía ser, muchos notaron que estaba un poco tensa, pero sobre todo triste y preocupada. One-san, ¿estás bien?, preguntó Sona preocupada por el estado de su hermana, ya que pese a que ésta se esforzaba por no mostrarlo, la verdad es que no era la Serafal de siempre, o al menos no en esos momentos. Sí. Es solo que... Bueno, comenzó a decir la pelinegra entre divagaciones, no encontrando la mejor forma de describir lo que sentía, ya que todo se debía a... se trata de Issei. No. Tal vez se sorprendió un poco, pero Serafal no podía negar que la deducción de Tsubaki fuera errónea, porque su humor sí se debía a su novio. Pero principalmente a su ausencia. Tal vez, susurró la Mao mientras le daba un pequeño sorbo a su bebida, sintiendo cómo ésta pasaba lentamente por su garganta, dejando un camino caliente en el proceso, todo mientras su mente estaba dirigida a su novio y todo lo que le involucraba. Hace 3000 años Issei había desaparecido sin dejar rastro. Luego volvió después de tantos años, pero... es solo que no me gusta estar mucho tiempo sin él, comenzó a decir Serafal mostrándose un poco triste en lo que hablaba, y no era para menos, ya que no solo a ella sino que a sus hermanas del harem también les afectaba y mucho cuando su hombre no estaba presente. Desde aquel fatídico día en el que Issei se había marchado sin dar explicación alguna a un sitio desconocido, tardaron exactamente 3000 años difíciles de espera para todas ellas antes de volverlo a ver, años en los que la tristeza y miedo de no volverlo a ver eran el pan de cada día, y sobre todo años en los que la esperanza amenazaba con morir, pero ellas no se lo permitían.
Por esa razón desde su regreso todas ellas siempre trataban de al menos pasar unos pocos segundos con él para olvidar la tristeza que una vez sintieron con su ausencia, y por eso todas ellas en cierta forma habían desarrollado un pequeño trauma, y gracias a ese trauma a ninguna de ellas les gustaba estar lejos de Issei, o más bien a ninguna les gustaba que él se fuera a un lugar alejado porque temían que pasaran otros largos años para volver a verlo. One-san dejó salir Sona entre susurros mientras veía a su hermana y sus disvarios emocionales. Tal vez suena descabellado considerando que solo lleva un día fuera de este mundo, pero lo extraño. Y no solo yo, las chicas también, pero ellas se distraen en sus actividades como en el caso de Gabriel, Penemune y Yui que están trabajando actualmente. En cuanto a Chisato, Tiamat y Miragene, ellas tres iban a recibir a una persona importante. Ahora que lo recuerdo debo de ir también a ese encuentro, comenzó a decir Serafal un poco más relajada, en lo que recordaba lo último, la visita inesperada que llegaría el día de hoy al inframundo ya meritaba su presencia. Leviathan-sama. Usted está muy enamorada de Issei-sama, ¿no? La inocente y curiosa pregunta de Tsubaki hizo que la Mao soltara una pequeña risa en lo que mostraba una mirada soñadora. Jeje. Estoy enamorada de él. No hace falta ni decirlo, lo han reflejado mis ojos y se lo ha comprobado mi ser. Despierto solo para soñarle, camino encima de sus huellas y descubro otro mundo en su piel. Podría enumerar sus virtudes, así opacaría todos tus defectos, pero no es necesario describirle pues para mí él ya es perfecto. Escribo sobre sus labios un beso que se llama amor, después embarnizo su cintura con las caricias de mis manos. Tal vez se había dejado llevar por sus sentimientos y no había medido bien sus palabras. La prueba de ello fue cuando Serafal notó como los rostros de las chicas estaban sonrojados notoriamente por sus palabras, y como los únicos dos varones presentes se mostraron un poco incómodos por estas. Sí, error, pero no podían culpar al corazón de una mujer súper enamorada de su hombre. Yo voy a amarle hasta el fin de mis días, quiero para descubrirlo, dejar mi néctar en sus labios. Muero por él, para volver a renacer. Su cuerpo es una obra de arte y él es mi inspiración más bella. Su alma siempre a mí acude para darme mejores momentos, él borró de mí la palabra triste y me trajo alegría como respuesta. Por eso yo estoy enamorada, enamorada con todo el corazón de Issei Gremori. Yo verdaderamente lo amo. Terminó por decir Serafal sin importarle si la tomaban por loca, porque eso era ella, una mujer locamente enamorada de Issei Gremori. La sonrisa en su rostro era la prueba de que no mentía, y el pequeño y lindo pigmento rosa en sus mejillas la prueba de sus sentimientos. Serafal Onesama, ¿tú te preocupas mucho por mi hermano, no? Preguntó Rías estando conmovida por las palabras de la pelinegra, algo que no evitó que pensara que Issei tenía una muy buena mujer a su lado que lo ayudaba siempre a ser mejor con cada día. Con su pregunta lanzada, la pelirroja notó como la Mao Leviathan seguía sonriendo, pero a la vez mostraba en su sonrisa cierta tristeza que no iba bien con la imagen que deseaba dar. Luego, dejó escapar débilmente Serafal en lo que miraba el suelo sin razón alguna, pensando en el amor de su vida, algo que no fue desapercibido por los presentes al ver el estado de ella cambiante pero siempre mostrándose triste. Sus acciones. Su forma de vivir. Todo, One-san. A medida que hablaba sin dar con nada en concreto, Serafal escuchó como su hermana la llamaba expresando en su voz preocupación por ella. ¿Saben? A veces me pongo a pensar que demonios como Miragene, Yui, Isabella y yo, tenemos un tiempo de vida limitado de unos 10.000 años, lo mismo aplica para ángeles como Gabriel y Penemune. A diferencia de otras razas que tienen largas vidas, todos los dragones tienen una vida útil e ilimitada, ya que no envejecen después de alcanzar la madurez, y solo morirán si son asesinados, por lo que Irene y Tiamat se salvan en ese punto, comenzó a decir Serafal mostrando amargura y desagrado en esa verdad que no se podía negar, porque incluso seres sobrenaturales como ellos tenían su propio límite de vida. Serafal. Y ni hablar de una deidad como lo es Chisato, que su tiempo de vida en cierta forma es ilimitado, One-san. Viendo que estaban entrando en un tema delicado para la Mao, Rías trató de intervenir, pero esta continuó de todas formas, algo que a su hermana menor solo preocupaba cada vez más. Pero, ¿y Issei? Al igual que Irene, Tiamat y Chisato.
Issei vivirá para siempre, pues estoy segura y convencida de que su peculiar cambio a un dragón tiene más trasfondo de lo que se ve a medida que hablaba. Todos los presentes fueron testigos de cómo Serafal, una mujer alegre y enérgica, comenzaba a derramar pequeñas lágrimas mientras sujetaba fuertemente. Él vivirá para siempre y verá morir a todos los que conoce, quedando solamente Tiamat e Irene con él si es que nada malo les llega a suceder, y si fuera el caso solo tendría a Chisato para toda la eternidad. Siempre me ha preocupado ese escenario. Issei siempre ha sido un hombre muy dependiente a algo, sus parejas, familia. Pero sobre todo, a mí. ¿Qué será de él cuando yo ya no esté en vida? Antes de siquiera poder continuar, Serafal tomó un pequeño aliento en lo que trataba de calmar sus emociones traicioneras que la hacían ver vulnerable, pero le era difícil, porque sus palabras estaban llenas de verdad. Nadie en esta vida es eterno o bueno, no como Chisato y aparentemente su pareja, y eso era algo que siempre le ha preocupado. Para nadie era un secreto que ella, Serafal Citri, era una persona muy importante para Issei Gremory. Era la única que podía controlar su ira de una manera inmediata, porque dentro de la oscuridad de él, ella era la luz que lo iluminaba. Pero ¿qué pasaría cuando la luz se apagara? Ella no era eterna y llegaría el día en que la vejez la alcanzará y debiera partir de este mundo. ¿Qué sería de Issei sin ella? Esa siempre había sido una pregunta que la atormentaba. Por eso es que siempre intentó de hacer su vida menos cargada, para que pueda experimentar y vivir al máximo con quienes lo rodean y se haga de memorias que se queden grabadas en su corazón. Ahora que lo pienso, tal vez por eso las chicas y yo no le tenemos un límite de parejas. Porque todas nosotras sabemos que algún día deberemos partir de este mundo y que él se quedará solo. Tal vez por eso todas nosotras deseamos traer al mundo a sus hijos. Para que al menos una parte de nosotras viva con él en su eterna vida cuando ya no estemos. Pero, aunque muramos, nos llevará con él. Es nuestra parca. Yo sé que a mí también me llevará cuando llegue mi momento, pero... ¿y él? ¿Y Issei? ¿Quién se quedará con su alma? Terminó por decir Serafal entre lágrimas. Lágrimas. Todos vieron cómo las limpiaba en lo que tomaba un buen respiro. Mira que hacerme llorar cuando no estás aquí, ya es mucho. Me las pagarás cuando vuelvas, grandísimo idiota. Mi idiota, pensó la Mao mostrando una pequeña sonrisa que se extendía por la comisura de sus labios en lo que la imagen de su novio se mostraba en su mente. One-san. Tranquila, Sona. Solo fue una vez Sona trató de llamar la atención de su hermana, incluso levantándose para ir con ella y darle su apoyo. Serafal la interrumpió, pero esta también se vio interrumpida cuando cierto vibrar se hizo presente en su cuerpo, más específicamente en sus caderas. Por lo que, curiosa, la Mao llevó su mano derecha a dicha zona de su cuerpo bajo la mirada silenciosa de los jóvenes. Posteriormente, sacó de entre su falda su teléfono móvil, que tenía escrito en su pantalla las palabras llamada entrante de Miragene, por lo que decidió tomar la llamada, así que llevó el teléfono a su oreja para ver qué necesitaba su amiga. Diga. ¿Se puede saber dónde diablos estás, maldita grande? Si le preguntaran a Serafal si esperaba esas palabras por parte de su amiga, obviamente diría que no. Prueba de ello fue la expresión cómica de dolor que hizo cuando sus pobres tímpanos fueron presa del grito de la mujer furiosa. Ite. No me grites, mira, se quejó Serafal sobándose su oreja afectada, quien la tenía contestando llamadas. Y eso que lo había hecho con toda la intención del mundo. ¿Cómo quieres que no? Espera, Tiamat quiere hablar. Bueno, al menos me quite a la loca, o al menos eso fue lo que creyó Serafal al acercar nuevamente su oreja al dispositivo electrónico. Grave error. Serafal Citri. Más vale que vengas de inmediato a la oficina de mi maestro, o si no le diré a él sobre ese maldito programa que creaste a su imagen. ¿Me escuchaste, desgraciada? Ok, es así que no la espero, por lo que Serafal terminó por recibir de lleno el fuerte grito de la furiosa dragona, o como ella le diría en esos momentos, la segunda loca. Vaya que el estar embarazadas les hacía mal al carácter. Ejem. Afortunadamente para la bella pelinegra que se sobaba su pobre oreja afectada, teniendo ahora miedo de volver a acercar el teléfono a esta, Serafal logró escuchar como del dispositivo salía una voz más suave y principalmente calmada, muy diferente al dúo de locas que tenía como amigas, y gracias a Elohim, la voz nueva saliente del micrófono resultó ser la de Chisato.
Serafal, lo que las chicas quieren decir es que el dios nórdico está a punto de llegar y necesitamos de tu presencia para recibirlo, al ser tú la que ha organizado todo esto de la reunión y una posible alianza con el mundo asgardiana. Informó en la llamada Chisato desde el otro lado de la línea, donde Serafal podía escuchar a lo lejos las quejas de Miragene y Tiamat contra la castaña. Ya veo. ¿Pero por qué Tiamat y Miragene están molestas? Bueno, todo se resume a que extrañan a Issei. Ya veo. Dejó escapar Serafal un poco nerviosa ante las palabras de su amiga. Definitivamente el embarazo te cambiaba y para mujeres temperamentales, como lo eran Miragene y Tiamat, hacía resaltar sus personalidades dominantes. Pobre de ti, amor, la que te espera cuando vuelvas. Pasó por la cabeza de la Mahou, sintiendo lástima por Issei, ya que era él quien tenía que aguantar todo lo que conllevaba vivir con dos mujeres embarazadas, sobre todo si él era el padre de sus bebés. Iré de inmediato hacia Yachisato, nos vemos allí. De acuerdo, So. Tiamat deja de destrozar la maldita habitación. Miragene deja de llorar. Maldición. Es como cuidar de dos niñas. Ven pronto, amiga, te cuelgo antes de que esas dos hagan una estupidez. Al terminar la llamada, Serafal dejó escapar un soplido sin notar que todos los chicos de su alrededor que habían escuchado su conversación con la diosa dimensional tenían varias gotas de sudor corriendo por sus nucas. Vaya que las mujeres de Issei Gremory eran especiales. One-san, ¿todo en orden? Si no se preocupen. Ante la pregunta de su pequeña hermana, Serafal se volteó a los jóvenes, esta vez mostrándose como de costumbre. ¿Por qué Chisato-san dijo que llegaría el dios asgardiano? ¿Hay algo que no sepamos?, preguntó Rías confusa, a lo que la pelinegra pensó por unos instantes si revelarles esa información o bueno, tarde o temprano se iban a enterar. En resumen, Miragene y yo habíamos estado trabajando tiempo atrás con tratados económicos y alianzas con las facciones asgardiana y yokai. Sus líderes habían quedado a la espera de una respuesta, pero al final todo resultó bien, supongo. Increíble, expresaron todos los chicos por la revelación impactante de la Mahou Leviatán. Si ya de por sí el hecho de que existiera la alianza bíblica era impresionante, ahora que ésta se estuviera expandiendo a nuevos reinos sobrenaturales era de admirar. Ya lo creo, pero todavía no está firmado ningún tratado. No hasta que los líderes hablen personalmente con Issei. Pero él no está en estos momentos. Una vez acabado, Serafal pasó a ver a Tsubaki, al ser esta quien había hablado después de ella. Sí. Se suponía que Odin debería llegar dentro de una semana, pero tal parece que se anticipó. Ahora me toca a mí recibirlo, en lo que Issei está ausente, pero no será por mucho, según tengo entendido por Chisato, él llegará mañana. Solo espero que a Odin no le moleste el retraso. ¿Y la yokai One-san? ¿Cuándo?, preguntó Sona luego de que su hermana acabara de hablar, queriendo saber más sobre el tema referente a su facción y los nuevos tratados que deseaba lograr. Oh. Si no mal recuerdo, su academia realiza cada año un viaje para los de segundo grado, ¿no? Así es, One-san, este año será en. Viendo las intenciones de su hermana, Sona se quedó mida una vez se dio cuenta de a dónde quería llegar ella. Kioto. Ese día Issei irá personalmente con los de segundo como un maestro, pero solo será una coartada para que se reúna con la gobernante de Kioto y discutan sobre la alianza. Ya veo. Tras la revelación de Serafal, su hermana menor solo pudo asentir comprensiva por la información, a la vez comenzaba a pensar que debía crear permisos creíbles para que el profesor Issei Gremory retomara ese día sus lecciones. Bueno, ya debo irme. Bien, se despidió Serafal al ver que se le hacía tarde para su compromiso, por lo que rápidamente se marchó de la habitación mediante un círculo mágico, no sin antes decirles a todos los jóvenes adiós con su mano, y en el caso de su hermana menor un beso lanzado al aire, que Sona esquivó para su horror, pero ya vería, algún día la tendría para sí sola, donde cumpliría una fantasía suya, que era tener en la misma cama a su hermana menor y a su hombre. Los dos solo para ella y sus lujuriosos deseos. Tras la partida de la Mahou Leviatán, el salón del club permaneció por unos segundos en silencio, pues muchos de los presentes estaban sorprendidos por la revelación de las posibles nuevas alianzas. Vaya.
No soy muy conocedora en estos temas, pero la alianza bíblica está agarrando fuerza, si de ser posible se efectúa la inclusión de las facciones nórdicas y yokai. Bueno, comenzó a decir Yuma, no encontrando palabras que lograran expresar lo que quería transmitir. Esto solo demuestra que el mundo está cambiando y sus habitantes también, lejos de vivir aislados y en conflictos, lo mejor es crear lazos de amistad. Habló Sona mostrándose seria pero también sorprendida por las cosas que estaban por venir a sus vidas. ¿La gobernante de Kioto es mujer, no?, preguntó dudosa Katase, captando la atención de todos por su extraña pregunta. Según los reportes e historias, sí. ¿Por qué preguntas?, respondió Tsubaki a la pregunta de la peligrosa, mostrándose extrañada al verla como empezaba a reír con disimulo. Solo pensé que tal vez la presidenta tendría una nueva hermana mayor. Gracias a esas palabras de la portadora de Feuerschwert, todos los presentes, a excepción de la pelirroja sentada en el escrito de la habitación, dejaron escapar un par de risas al entender perfectamente las implicaciones que daban esas palabras. Oigan, Onisama no es un Casanova, más bien es un idiota con suerte que sin esfuerzo alguno conquista los corazones de las mujeres. Las palabras en defensa de Rías, lejos de detener la diversión de los chicos, solo aumentó su risa, algo a lo que ella no pudo evitar unirles. ¿Saben? Me pregunto qué estará haciendo en estos momentos. ¿Quién sabe, amiga? Probablemente metiéndose en problemas como de costumbre. Ante la pregunta de Akeno, que se mostraba soñadora al pensar en su futuro esposo y padre de sus 10 hijos, Rías respondió como mejor lo creyó, pero hasta ella quería saber qué estaba haciendo su hermano en esos momentos. Fue entonces que la atención de todos se vio captada. Una vez Sona se levantó de su asiento seguida de Tsubaki. ¿Acaso iba a algún lado? Bien, supongo que hablaremos más tarde. Tras las palabras de la heredera Citri, el grupo Gremori se mostró extrañado y más al verla partir hacia las puertas del salón que llevaban afuera. ¿Vas a algún lado, Sona? La pregunta de Rías se vio respondida cuando Sona se giró lentamente hacia ella, en lo que mantenía una de sus cejas alzadas. Son las 12 del mediodía, el receso ya está por terminar y debemos volver a nuestras clases habituales. Esa revelación de la pelinegra cayó como un balde de agua para muchos, ya que se habían olvidado por completo de que sus días escolares aún no habían llegado a su fin. Había olvidado eso. Maldita academia. Desde su sitio, Murayama se mostró decaída por esa revelación, muy diferente de Yuma, que solo maldijo en silencio su suerte, deseando fuertemente que algo llegara y destruyera la academia para no tener que asistir más a esta. Si no se apresuran les pondrán tardías, y les aseguro que no haré de vista gorda en eso. Otra vez fueron las últimas palabras dichas por Sona antes de salir del club junto a Tsubaki, dejando atrás muchas caras largas. Maldita presidenta escolar, murmuró Rías con rencor hacia su amiga en lo que veía las puertas de su club cerrarse, pero ya nada se podía hacer. Lentamente y con pocos ánimos, todos los integrantes del grupo Gremori recogieron sus pertenencias antes de disponerse a salir del club para ir a sus respectivas lecciones y no recibir tardías por parte de los docentes en sus expedientes estudiantiles. La última en salir y quien permaneció unos segundos en el marco de la puerta fue Rías, quien con varios sentimientos presentes se volteó sonriente y miró la pintura de su hermano mayor situada sobre su escritorio en el muro. No importa lo mucho que me irrites, lo mucho que peleemos o lo fastidioso que puedas ser, yo te quiero con todo el corazón. Eres un extraño espécimen en este planeta, pero eso es lo que te hace especial. Sería aburrido tener un hermano normal. Nos vemos, Onisama. Te quiero mucho. Fueron las últimas palabras que dejó escapar Rías antes de despedirse de su hermano con una sonrisa y cerrar las puertas del club, dejando este abandonado hasta que las clases terminaran y debiera volver nuevamente a él. Inframundo. Oficina de Issei. En este sitio de trabajo del rey del inframundo, se podía ver en la habitación la presencia de 3 hermosas mujeres, que realizaban diferentes acciones y estaban de diferentes formas, pues postrada en el escritorio de la habitación, se encontraba Chisato completamente despeinada y jadeante. ¿Qué había pasado? Bueno, todo se debía a ciertas mujeres que estaban sentadas en los sofás de la habitación y que se encontraban degustando un rico postre helado entre risas y suspiros, tal cual niñas para el estrés de la diosa, que deseaba matar a ese par de revoltosas al haber tenido que calmarlas en su enojo sin sentido, lo que terminó mal para ella y su apariencia.
¿Quién hubiera dicho que cuidar de dos embarazadas sería tan problemático? La queja de Chisato vino desde el escritorio, donde ella estaba acostada totalmente cansada. Algo increíble considerando que sus energías deberían ser infinitas. Exageras mucho, amiga. Sí, no es para tanto. Las palabras de Miragene y Tiamat, lejos de hacer sentir mejor a la castaña, solo la hicieron enojar más, porque gracias a ellas era que estaba mal y tenía un dolor de cabeza por su culpa, todo por su mal comportamiento y berrinches al no estar Issei presente para mimarlas. Y como si de una película de terror se tratase, lentamente Chisato comenzó a erguirse sobre la mesa hasta quedar sentada al borde de esta, donde miraba a sus dos amigas con una hermosa sonrisa, pero con un tique en su ojo derecho y una cena resaltante en su frente. No es para tanto. Destrozaron toda la maldita habitación. Efectivamente, tal y como dijo Chisato, lo que antes fue la oficina ordenada y limpia de Issei Gremori, ahora era el triste recuerdo de lo que una vez existió. Había sido presa de la furia de las dos mujeres en el sofá, lo que dejó todo hecho un desastre. Los muebles estaban destrozados, libros y documentos regados por doquier en el suelo, muros quemados y aruñados, además de la peculiar característica de que no había techo alguno. Solo un enorme agujero llameante. Definitivamente, si Issei llegara a ver eso, le daría un ataque al corazón al ver su trabajo hecho trizas. Solo usa una de tus muchas habilidades y arréglalo. Habló Mirahane sin darle mucha importancia al asunto, en lo que miraba hacia arriba varios pájaros volar por el cielo. Al menos ahora la habitación tenía una buena vista del cielo. Eso era bueno, ¿no? Eres la existencia más rota que pueda existir, ¿o me vas a decir que no puedes hacer algo tan simple como limpiar? Refutó Tiamat tras acabar su postre y colocar la taza de vidrio en la pequeña mesa que estaba frente a ella. Mesa que terminó por colapsar tal cual cristal para su asombro. Al ver lo despreocupadas que estaban siendo sus amigas, y también el hecho de que no pensaban hacerse responsables de sus acciones, Chisato dejó escapar un suspiro grave, en lo que sobaba su frente. Cuanto deseaba golpear a esas dos, pero estaban embarazadas y no podía hacerlo para su disgusto. Ustedes. Realmente Issei debe dejar de hacerlas tan mimadas, viendo que no llegaría a ningún lado tratando con las dos futuras mamás. Chisato alzó su vista esta vez, estando más relajada. Posteriormente a ello, levantó su mano izquierda y con un simple chasquido de sus dedos, en cuestión de segundos la habitación comenzó a restaurarse a como estaba desde un precipicio, lo que se ganó los aplausos de Tiamat y Mirahane dirigidos a la castaña, pero lejos de hacerla sentir feliz era todo lo contrario. El solo ver ese comportamiento por parte de ellas, hacía que Chisato cada vez perdiera más los estribos, y justo cuando iba a regañarlas como si de niñas se tratase, en ese momento, se presentó en el centro de la habitación un círculo mágico con la insignia del clan Citri, del cual a los segundos apareció Serafal para alivio de la castaña. Llegué tarde. Diría que justo a tiempo. Ante la pregunta de Serafal, la primera en responderle resultó ser Mirahane, y fue allí donde la pelinegra notó como su amiga miraba hacia la puerta de la habitación, que resultó ser el origen de un singular toque suave sobre esta, dando a entender que alguien estaba llamando. Lentamente y bajo la mirada de las cuatro chicas, las puertas se abrieron revelando a una mujer del personal del edificio en el que estaban. Disculpen las molestias, pero hay un hombre mayor junto a una mujer joven que dicen que tienen una cita programada con Issei-sama. Esas palabras por parte de la demonia provocaron que las chicas se miraran entre sí, como también las hiciera entender sobre a quiénes se refería esa mujer con visitantes que buscaban a su novio. Hazlos pasar, ordenó con seriedad Serafal, a lo que la mujer respondió con un leve asentimiento de su cabeza antes de retirarse de la habitación, dejando a las cuatro bellas mujeres sumergidas en un silencio por unos segundos. Tiamat, Mirahane, más vale que se comporten. La amenaza por parte de Serafal a sus amigas solo hizo que éstas soltaran un quejido, como también hicieran un puchero al estar siendo tratadas como niñas. Solo habían destruido la habitación y ya. No es como que fuera el fin del mundo solo por eso. Sí, sí. Mamá. Esa respuesta de la dragona y demonia provocó que Chisato soltara una pequeña risa y que Serafal solo resoplara ante las payasadas de sus amigas. Vaya que la presencia de Issei hacía falta para esas dos. A todo esto, ¿dónde está Kuroka? ¿No se supone que ella es la secretaria de Issei?
Preguntó la Mao Leviatán mientras giraba su rostro hasta mirar directamente a los ojos a la bella. ¿No te lo dije? Ella junto a Valerie y Lavinia se fueron con Issei-kun, Irene e Isabella en su viaje. Aunque claro, no fue algo que nuestro novio haya aprobado. Ya veo. Susurró Serafal ante la respuesta de su amiga. Fue entonces que las puertas sonaron nuevamente, pero esta vez no se trataba del personal, sino más bien de los que habían llegado a ver a Issei Gremory. Las puertas se abrieron lentamente llamando la atención de las 4 mujeres, que vieron cómo a la habitación ingresa un anciano con cabello largo y gris y una barba juego. Llevaba un monóculo dorado y blanco sobre su ojo izquierdo, sin la adición de la cadena, además traía puesto una túnica, que es corta y azul con un forro dorado en la parte superior e inferior del cuello. Al lado de este hombre venía una hermosa joven con cabello largo y liso plateado y ojos color agua, y tal parecía que ella estaba en su adolescencia. Por último, su atuendo consistía en un sencillo traje de negocios. Tras la llegada de estos 2 sujetos, las chicas se enderezaron de sus posiciones y Tiamat y Mirageni, siendo las más problemáticas de momento por sus estados especiales, optaron por comportarse como se debía para no poner en mal el nombre de su rey y padre de sus hijas. Así cada una de las chicas se posicionó frente a los recién llegados para darles la bienvenida. Muy buenas tardes, es un placer poder saludarle y conocerlo finalmente, Odin-sama. El saludo cordial vino por parte de Serafal al ser la representante de momento ante la ausencia de su novio, como también la encargada de la reunión del día de hoy. Tras su saludo, la deidad visitante en sus tierras acariciaba su larga barba mientras las miraba a todas ellas y sus. Nada mal a decir verdad. Odin-sama. Ante el comentario descarado del viejo, al ver los voluptuosos cuerpos femeninos que se le mostraban enfrente, este hombre recibió un fuerte golpe en su cabeza que casi le manda a estrellarse contra el suelo, gracias a su acompañante siendo esta la que le había golpeado. No sea mal educado, Odin-sama, no deje en mal el nombre del Valhalla. Regañó la mujer de cabello plateado al viejo, mientras lo miraba seriamente por haberse atrevido de mirar de una forma indecente a las mujeres presentes. Rayos, siempre eres estricta, por eso es que no puedes hacer tuyo a ninguno de nuestros héroes. Esas palabras del viejo hacia la mujer, fueron como una bala a su corazón. Ya que de un momento a otro la belleza peliplata se desplomó en el suelo mientras lloraba. Al ver eso, ni Serafal u sus amigas sabían cómo reaccionar ante ese giro inesperado de la situación. Ahora todos saben que soy la única valquiria que no cuenta con novio. Era lo que decía la mujer de cabello plateado mientras lloraba a mares en el suelo. Ella es mi acompañante, se llama Rosueise, es buena pero algo estricta. Tampoco puede hacerse con un novio. Presentó Odin a su asistente a las mujeres, que los recibieron sin llegar a esperar que su asistente se le levantara rápidamente del sueño o muerta de la vergüenza. Odin-sama. Regañó fuertemente la valquiria estando muy sonrojada y con sus ojos llorosos para gracia de las chicas al ver el espectáculo que estaban montando esos 2. Jeje. Bueno, Mao Leviatán, vine por tu invitación. Un poco antes de lo esperado, ¿no? Pero supongo que ya nada más se puede hacer. Déjenme presentarles a Chisato, Mirageni y Tiamat. Decidiendo hacer un lado los problemas de su acompañante, el dios nórdico pasó a hablar con la pelinegra, a lo que ésta le respondió gustosa, incluso llegó a presentar a sus amigas, señalándolas a cada una en lo que las nombraba. Es un gusto conocer y ver a tan hermosas mujeres, habló cordial y con respeto Odin mientras realizaba una pequeña reverencia a las mujeres de Issei. Así que podía ser un buen sujeto si se lo proponía. Gracias por el halago e igualmente es un gusto, saludaron las chicas amistosamente en lo que realizaban de igual forma una pequeña reverencia a la deidad. Fue en eso, cuando estaban retomando su postura inicial, que Chisato notó un extraño movimiento en la mujer llamada Rosueise, ya que ésta se miraba de vez en cuando a todas las direcciones en la habitación buscando algo. ¿Extraño? Disculpa, Rosueise, no. ¿Acaso buscas algo? Ante la pregunta de la castaña, la joven valquiria se sobresaltó un poco al no esperar que la notasen, por lo que se puso un poco nerviosa. No. Es solo. Bueno. Yo. Comenzó a decir Rosueise entre murmullos que solo la hacían sentir pena al no poder hablar debidamente. Jaja. ¿Acaso buscas a tu héroe? No es eso. ¿Héroe?
Tras la burla por parte de Odín a su acompañante y la reacción nerviosa de esta, las chicas se mostraron confusas por esas palabras, lo que llamó la atención del dios visitante. O bueno, es solo que esta jovencita es una admiradora de ese hombre, a quien sé. Justo cuando Tiamat iba a preguntar más acerca del tema, fue interrumpida por Odín cuando este pasó a mirar por toda la habitación, buscando algo o más bien a alguien, hablando de él. ¿Dónde está? Me refiero al famoso Issei Gremori. Creí que tendría mi reunión con él. Ante la pregunta de Odín, las chicas no pudieron evitar sonreír un poco nerviosas, pues no podían decirle a él que su novio estaba de misión fuera de su plano dimensional. Sería tomadas por locas y revelarían cosas que a Issei le disgustaría su difamación. Verá Odín-sama, actualmente Issei está fuera del inframundo atendiendo ciertas responsabilidades que lo mantendrán ocupado por el resto del día, pero aparentemente volverá el día de mañana, por lo que esperaba que no le molestara esperar un poco más antes de reunirse con él, comenzó a explicar Serafal, mintiendo un poco en el proceso cuanto al paradero de su hombre, más no en el hecho de que estaría ausente el día de mañana, ya que según las palabras de Chisato, Issei volvería al día siguiente. Ya veo. Soltó Odín un poco decepcionado y desanimado, ya que esperaba poder conocer el día de hoy al hombre que causa de que hablar en todos los reinos del mundo sobrenatural. No está. Ese pequeño y silencioso murmullo de Rosueise fue únicamente escuchado por Chisato y fueron esas palabras las que hicieron sospechar a la castaña como también a que la curiosidad la invadiera. Qué extraño. Mirando fijamente a la valquiria sin malas intenciones, solo curiosidad. Chisato notó cómo ésta miraba por momentos una fotografía enmarcada de su novio pegada en lo alto del muro cercano a la venta de la habitación, y era esa mirada llena de admiración que le daba Rosueise a la imagen en la habitación que causaban la curiosidad de la diosa. Me preguntó si, decidiendo hacer algo prohibido, Chisato hizo en silencio uso de sus poderes para ver el futuro de las personas. Se concentró en la peliplata, a quien no le quitó la mirada de encima, y fue allí donde vio su futuro o destino, como se le quiera llamar. Basta con decir que Chisato quedó más que sorprendida por lo que vio. Tanto, casi le provoca un mal de risas, y de esos fuertes al no esperar ver ese futuro en una persona y mucho menos en una mujer que no conocía, o bueno, no todavía, pero vaya que el destino es mañoso y el de esa mujer tenía muchas sorpresas. Aguantando la risa lo mejor que pudo, Chisato tras ver el futuro de Rosueise permaneció estática y sonriente, pero si se miraba de cerca se podía notar que estaba temblando un poco y que sus labios amenazaban con hacer más grande su sonrisa que había visto para que estuviera a punto de tener un ataque de risas. Amiga, ¿todo bien? Siendo la más cercana a ella, Mirahane observó con extrañeza a la castaña, que hacía todo lo posible por no reír. Sí, es solo que creo que vi algo que no debía de ver, o al menos no todavía. Tras la respuesta forzada de su amiga, Mirahane no entendió qué le quería decir esta, pero Chisato permaneció allí sin borrar su sonrisa. Oh pequeña Rosueise, no sabes lo que te espera. En los cuentos de hadas el dragón siempre captura a la princesa, pero en esta ocasión podemos decir más bien que el dragón irá tras la valquiria. Un pensamiento divertido pasó por la mente de la bella castaña, mientras miraba a la peliplata, a quien le guiñó el ojo cuando ésta la volteó a ver. Rosueise, al notar la mirada de Chisato sobre ella y el ver cómo ésta me sonreía amistosamente pero también con diversión, la hizo sentir un poco extraña. Como si tuviera un mal presentimiento. Entonces deberemos postergar nuestra visita hasta el día de mañana, donde ese hombre regresará, así parece Odín-sama. Respondió sonriente y un poco tensa Serafal ante la pregunta de Odín, no pudiendo mostrarse un poco arrepentida de no poder tratar con el dios, ya que el tema de la alianza era algo que le correspondía a Issei como el pilar y líder de esta. Solo quisiera saber una cosa, comenzó a decir Odín poniendo en su tono extrañamente uno más serio del que había mostrado en un inicio. ¿Qué desea saber? Preguntó Tiamat estando de brazos cruzados, en lo que miraba al Asgardiano, como también sentía en su vientre hinchado pequeños movimientos. Tal parecía que su princesa estaba despierta, o cuánto deseaba que su amorcito estuviera con ellas. Issei Gremori. Es como lo relatan las historias. Ante la pregunta de Odín, las chicas se pusieron serias.
pues conocían bien LLS rumores que hablaban de su pareja y si bien no estaban del todo fuera de la verdad, a ninguna de ellas les gustaba que dijeran que Issei Gremory era un hombre desalmado que no temía arrebatar vidas e imponer su orden en el mundo mediante el derramamiento de sangre. No puedo decir que no, comenzó a decir Serafal suavemente, pero justo cuando iba a continuar hablando fue interrumpida por el viejo. Oh, entonces está bien porque no habría sido divertido si no tras sus palabras, Odin soltó un par de carcajadas que confundió en gran medida a las chicas. ¿No le molesta?, preguntó dudosa Chisato, pues muchos veían las acciones y métodos usaba su novio erróneas, además de que también a Issei se le consideraba más un villano que un héroe. Porque ese hombre decía que eso estaba bien. Para nada, jovencita, este mundo está mal plagado de malhechores. Eso es una verdad que no se puede negar. Pero este mundo necesita oscuridad, porque el exceso de luz no nos ilumina ni nos abriga sino que nos ciega y nos abraza. La oscuridad no oculta la maldad del mundo, sino que oculta lo que el mundo cree que es malo, y para mí Issei Gremory es todo menos un mal. Porque solo él es capaz de hacer lo que muchos incluyéndome nos da miedo realizar. Lo correcto aún si conlleva sangre de por medio. Terminó por hablar Odin mientras miraba a las chicas que se mostraban gustosas por su respuesta. Al parecer nuestra visita del día de hoy se verá postergada hasta el día de mañana, por lo que me gustaría explorar un poco el inframundo ahora que estoy de visita. ¿Les molesta? No, para nada, siéntanse libre de pasear por nuestros caminos. Es más, mañana se llevará a cabo el inicio de los Rating Game de los jóvenes demonios del inframundo y sería un honor para nosotros que nos acompañará, invitó Miragen al dios asgardiano luego de que éste solicitará permiso para pasear por sus tierras. Además de que podrá entretenerse mientras mi maestro vuelve de su viaje. Segundo a su amiga Tiamat mostrándole una sonrisa al hombre y su acompañante. Está bien, si dos bellas mujeres me lo piden no podré negarme, estaré allí para ver el duelo inicial. Supongo que también estarán el resto de los Maous. Así es, Odin, aunque no solo serán ellos ya que también lo estarán el gobernante de los ángeles caídos y el líder del cielo. Ese mocoso caído y el viejo de Elohim, sí que será interesante de ver. Luego de que Chisato respondiera a sus dudas, Odin sonrió a la idea de estar junto a los líderes de cada facción bíblica. Por un lado, podía hablar tranquilamente como el líder del cielo, mientras que podía irse de fiestas con el de los caídos, y con el del inframundo. Con ese deseaba hablar y ver cómo era en persona. Bien, demos por terminada esta pequeña visita, y esperemos con ansias el día de mañana. Vamos, Rosueise. Fueron las últimas palabras de Odin antes de despedirse de las chicas para posteriormente dar la vuelta y comenzar a marchar hacia la puerta, dejando por unos segundos a su acompañante detrás suyo que se quedó mirando a las chicas. Yo. Comenzó a decir con nervios Rosueise mientras se acercaba hasta donde estaba Serafal. Al llegar donde ella sacó de entre su camisa de manga larga un pequeño sobre que confundió a la Mao Leviatán. ¿Acaso se le iba a proponer? Yo. Admiro al hombre que puede sonreír ante los problemas. Que puede sacar fuerza de la desgracia, y que en la reflexión crece en valentía. Es característico de las mentes pequeñas encogerse. Pero aquel que es firme en su corazón, y cuya conciencia aprueba su conducta, persevera en sus principios hasta la muerte. Y para mí Issei Gremory es un hombre a admirar desde que era tan solo una pequeña niña. Comenzó a decir Rosueise haciendo a un lado sus nervios cuanto más avanzaba en sus palabras, llegando a animarse a depositar el sobre en sus manos en las de Serafal. Ese si no es mucha la molestia, es algo que me da pena de hacer en persona, pero me gustaría saber si le puedes hacer llegar esa carta a tu esposo. No es nada romántico ni nada de eso por si estás pensándolo, es solo una carta con el agradecimiento de una pequeña niña. Terminó por decir Rosueise mostrándole una pequeña sonrisa a la Mao antes de retirar sus manos de las de ella dejando en esta su sobre. Se la haré llegar, Rosueise. Respondió un tanto confusa pero sonriente Serafal, guardando entre sus ropas la carta de la valquiria. Deseaba saber qué había en ella pero respetaría su privacidad y se la haría llegar a su hombre o como Rosueise dijo su esposo, hablando de ello debía fijar una fecha para su boda. O bueno, eso se vería más adelante. Sonriente, la bella valquiria se despidió de las chicas antes de seguir por detrás a Odin, terminando por abandonar la habitación dejando a las chicas solas. ¿Saben?
Apuesto lo que sea a que esa valquiria termina enamorada de Issei-kun. Jaja, quién sabe. Tras las palabras de Miragene, Serafal se mostró divertida con estas, llegando a soltar un par de risas. Lo bueno es que la reunión había llegado a su fin y en buenos términos, solo tocaba esperar a que el día de mañana llegara cuanto antes para volver a ver a su amado. Y fue en ese momento de tranquilidad presente en la habitación, que Tiamat notó como Chisato estaba a punto de estallar en risa. ¿Qué sucede, amiga? Es solo que... Las palabras de Mira podrían ser más bien al revés. Sin poder aguantarlo más tiempo, para confusión de Serafal, Miragene y Tiamat, vieron como Chisato se desplomaba en el suelo mientras reía sin control alguno al recordar lo que había visto del futuro de Rosueise donde su novio se veía involucrado. ¿Saben? Creo que la ausencia de Issei nos está afectando a todas por igual. Tras el comentario de Serafal, siendo esta la que presentaba una gota de sudor corriendo por su nuca. Miragane y Tiamat no pudieron estar de acuerdo mientras miraban a la castaña reír sin control y dar vueltas por el suelo. Definitivamente todas estaban locas. Lo que el trío no sabía era que la diversión de la diosa dimensional se debía a que en su visión había visto algo que nunca antes nadie hubiera esperado llegar a ver en sus vidas: a un dragón enamorado persiguiendo a una pobre e inocente valquiria. Salón del Club de Investigación de lo Oculto. A escasas horas de la tarde, las clases en la Academia Kou finalmente habían llegado a su fin para alivio de los estudiantes, los cuales ya habían abandonado el campus escolar para retirarse hacia sus hogares, y en el caso del grupo Gremori, estos habían partido rumbo a la mansión Gremori junto a Sona y Tsubaki, dejando en la academia, además del personal de tiempo nocturno, a cierta pelirroja de increíble belleza. Acomodando y enlistado documentos, se encontraba Rías en la sala de su club, revisando ciertos papeles referentes a su clan, ya que al ser la heredera de este, su deber como tal era llevar en sus manos el destino de este hasta que su título pasará al siguiente heredero, que resultaba ser su sobrino Millikas. Pero como este era todavía un niño, a ella le quedaba mucho tiempo para pensar en algún retiro, por ello debía atender las necesidades de su clan con la ayuda de su padre, quien era el que le pasaba la documentación para que la revisara antes de enviársela al rey del inframundo para que estuviera informado. Eso era algo que todo dirigente debía realizar, no solo Rías. El inframundo se regía en orden, y para ello Issei siempre le solicitaba a cada clan un informe de estado, como también quejas o sugerencias para garantizar un mejor funcionamiento de sus tierras, o si bien para mantenerlo informado sobre los acontecimientos que sucedían en cada clan. Ahora, esto en verdad es aburrido. Soltando un resoplido, Rías dejó caer sobre su escritorio una pila de documentos sellados para su alivio. Incluso ella a estas edades no podía librarse del papeleo. Papeleo, la peor creación del mundo, capaz de atormentar hasta a el más fuerte y provocar que gente buena terminara corrompida de donde vino. Nadie lo sabe, pero una vez Issei le había echado la culpa a Chisato por crear semejante catástrofe para su vida. Solo digamos que el castaño terminó atravesando algunos planos dimensionales ante la paliza que le dio su novia en esa ocasión. Nunca se debe de hacer enojar a alguien más fuerte que tú, sobre todo si es una de tus parejas. Dando un último vistazo al papel que encabezaba la torre, Rías dejó caer sobre este un pequeño sello con la insignia de su clan, dando por acabado su arduo y detestable trabajo de cada mes. Al fin terminé, y justo a tiempo para retirarme a casa y descansar un poco para el duelo de mañana. Mientras hablaba, Rías elevó sus brazos hacia arriba, estirando sus músculos en lo que comenzaba a dirigirse hacia la ventana de la habitación, que le daba una vista perfecta de la academia. Al llegar allí, se recargó en el marco de la ventana, sintiendo como el viento rozaba sus finos cabellos y mejillas, algo que le sacó una sonrisa, pero esta no duró mucho al recordar el evento que se llevaría a cabo el día de mañana, donde se inaugurarían los Ratingames con ella y su grupo contra el heredero del clan Astaroth. Diodora Astaroth y Kurome me han advertido de que algo malo puede llegar a suceder el día de mañana. Si fuese la misma de antes haría caso omiso a su advertencia al ser muy confiada, pero ahora mirando hacia el cielo, Rías llevó una de sus manos sujetando dicha parte con fuerza, en lo que sus pensamientos iban dirigidos hacia una persona en específico. Onisama. Yo.
A medida que dejó escapar sus palabras en un susurro, Rías se vio interrumpida cuando una fuerte corriente de aire se hizo presente. De repente no fue lo suficientemente fuerte como para desestabilizarla, pero sí para hacer volar y caer al suelo cierta documentación importante para ella. Plaf. Rías solo pudo maldecir en silencio, en lo que miraba con una expresión muerta como todos los documentos que había acomodado, ahora descansaban en el suelo debajo de su escritorio. ¡Genial! ¿No quieres también tirarme un maldito rayo? ¿Eh? Maldita vida de OK, tal vez D estaba pasando un poco con sus palabras, ya que esas no eran dignas para una princesa y dama como ella, pero como no maldecir, cuando todo su trabajo estaba tirado en el suelo en ese momento. Rías creyó que si existía alguien superior a su hermana Chisato, definitivamente tenía algo en contra de su familia, porque siempre los perseguía la desgracia. Esos caballeros tienen razón. Lo mejor que puedes hacer mañana es no bajar la guardia. Mientras recogía los documentos en el suelo, Rías abrió en grande sus ojos al escuchar una voz ajena a las que conocía presente en la habitación. Esta nueva voz, que nunca antes había escuchado, venía a sus espaldas, y por el tono y suavidad podía decir que se trataba de una mujer. Manteniendo ese pensamiento y queriendo dar con la intrusa en su club, Rías se volteó lentamente dejando los papeles de lado, ya que la visita inesperada era mucho más importante que unos cuantos papeles en el suelo. Y fue allí donde la vio. Se trataba de una joven muchacha, muy hermosa, delgada, de estatura alta y con una figura corporal bien definida, de ojos color rojo carmesí iguales a los de su hermano cuando se ponía serio para pelear. Pero no solo era eso, sino que al igual que los de él, los de ella se mostraban impetuosos. Su cabello negro era bastante largo, llegando hasta sus piernas, y lo llevaba suelto en un corte que se hacía más largo al frente, con algunos mechones cayendo en medio. Tenía la piel clara y su atuendo constaba de un vestido negro de manga sisa y minifalda. Al verla, Rías no pudo evitar pensar que era una mujer muy hermosa. No es que ella tuviera esos gustos, pero tampoco podía hacer de lado el admirar la apariencia de algunas de su mismo género. Pero, mientras más la veía, extrañamente encontraba en ella un parentesco con su hermano mayor, sobre todo en el área de sus ojos. Podía decir que eran exactamente como los de él. El mismo color, contorno, sentimientos, todo era algo muy extraño. Y también, al verla sintió su presencia. Nula no podía percibir energía alguna emanando de ella, por lo que solo había una explicación posible a ello: una humana. ¿Acaso es una estudiante de otra escuela? Fue lo que pasó por la mente de Rías al mirar la peculiar vestimenta que llevaba puesta la misteriosa mujer, como también el hecho de su cero poder mágico, por lo que no debía pensarlo mucho para saber que se trataba de una humana, y por lo tanto debía actuar como en base a una para no revelar lo sobrenatural. Disculpa, ¿se te ofrece algo? Si es sobre matrículas para ingresos en la Academia Kou, debes de ir al consejo estudiantil y hablar con su Rías Gremory, heredera del clan Gremory y la hermana menor de Issei Gremory, rey del inframundo, y Sirsech Gremory, Mao Lucifer. A medida que hablaba, Rías se vio interrumpida por la misteriosa mujer, que con sus palabras habían causado gran asombro en la heredera Gremory. De tan solo escucharlas, Rías dio un pequeño salto hacia atrás al ponerse alerta de esa mujer, que tal parecía que sabía más de lo que había previsto. Ahora estaba claro de que no podía ser una humana, no con esa clase de información. Pero si no era una humana, entonces ¿qué era? ¿Y por qué no podía sentir su presencia mágica o algún tipo de poder? ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo? Descuida, no soy tu enemiga, es cuestionable cuando entras a mi club. ¿Sabes? A medida que hablaban, Rías dejó escapar una parte de su poder, materializando en su mano derecha un orbe del poder de la destrucción, algo que no inmutó en lo más mínimo en la mujer, ya que ésta permaneció tranquila en su lugar mirando a la pelirroja. Y en cuestión de segundos, para el asombro de Rías, se vio totalmente vulnerable cuando tuvo frente a ella a esa mujer en cuestión de segundos. ¿Cómo? La duda permanecía en la cabeza de la heredera Gremory al tener cara a cara esos ojos carmesís. Esos ojos que resultaban ser los mismos que los de su hermano. Si lo quisiera, ya estarías muerta.
Tras esas palabras, Rías por puro instinto llevó su mirada hacia abajo y allí vio con sorpresa y nervios como en el área de su corazón estaba la mano derecha de la mujer rodeada de una extraña energía morada que formaba una hoja puntiaguda, siendo la punta de esta la que descansaba a escasos centímetros. Tú. Como dije, no soy tu enemiga. Realizando un salto hacia atrás, la mujer se alejó de la pelirroja, en lo que cancelaba su energía una vez estuvo a una distancia igual a la inicial. La pelinegra permaneció inmóvil observando a la belleza carmesí mientras le devolvía la mirada, notándose en esta confusión y nervios. No he venido aquí a pelear ni nada por el estilo, únicamente estaba de paso y te vi un poco distraída. ¿Estás bien? ¿Eh? Sí. No. Espera. Ante el cambio de atmósfera y las palabras de la mujer, Rías se vio confundida llegando al grado de sacudir su cabeza para acomodar sus pensamientos de la situación actual, algo difícil, ya que la forma de ser de esa mujer la confundía ni mucho. Por fuera daba la imagen de una mujer seria y de corazón frío, pero viéndola de cerca y cómo actuaba, Rías podía también decir que era socialmente torpe. Es forma de ser peligrosa y a la vez relajada, era una viva imagen de cómo solía mostrarse siempre su hermano mayor. Eso era lo que confundía a la pelirroja, ese extraño parentesco con él. Un segundo. ¿Tú quién? Disculpa la intrusión, pero ¿no tendrás algo de carne? Verás, no he comido nada desde hace 3 horas y me muero del hambre, habló la mujer, contando a Rías en sus palabras, mientras presentaba su rostro pálido y sujetaba dramáticamente su estómago al punto del desmayo, algo que sacó a la pelirroja de cuadro por ese giro tan inesperado. ¿Eh? Fue el sonido que salió de los labios de la heredera Gremory, en lo que quedaba estupefacta del pedido tan extraño de esa mujer. Realmente la confundía cada vez más que pasaban frente a frente en la misma habitación. Era un hecho de que Rías en esos momentos estaba más que perdida tanto por las palabras de la mujer como sus acciones que la sacaban de la realidad, algo muy similar a cuando su hermano mayor hacía estupideces, pero haciendo a un lado sus dudas y con el suficiente razonamiento que tenía, el cual no era mucho. Viendo que la situación no iría a ningún lado si se ponía a pensarlo mucho, Rías dejó escapar un suspiro y formó en su mano izquierda el círculo mágico de su clan con su cresta, donde a los segundos de su aparición sobre su mano apareció un platillo sencillo de comida en el cual, como la mujer había solicitado, tenía un poco de carne en él. Comida. La desesperación, anhelo, deseo, felicidad y hambre fue evidente en la voz de la mujer, eso y el hecho de que comenzó a babear mientras presentaba un brillo bastante singular en sus ojos rojos, en lo que veía maravillada el alimento en las manos de la pelirroja. Sin perder el tiempo, tomó el platillo de entre las manos de Rías y sin pudor alguno comenzó a devorarlo como si su vida dependiera de ello, algo que provocó que la pelirroja tuviera una gota de sudor cayendo por su nuca al ver esa extraña reacción y actuar de ella. Lo que la misteriosa mujer no sabía era que en esos momentos Rías se encontraba nuevamente confundida por el hecho de no evitar compararla con su hermano. Extraño. Esto es tan bueno. Aunque un poco de calamar no habría estado nada mal. Lloraba cómicamente la mujer mientras le daba pequeños bocados a su platillo, manteniendo sus ojos cerrados para poder disfrutar más de ese placer que estaba sintiendo en sus papilas gustativas. Sí. Claro. Y viéndola de cerca, Rías no sabía cómo actuar o mostrarse frente a esa mujer. Es que era la viva imagen de su hermano mayor. Su actuar, forma de ser, todo. Todo era igual. Y lo único que ella podía hacer era más que sonreír de manera tensa y forzada. Fueron segundos los que la mujer tardó en devorar todo, algo que asombró a la pelirroja por semejante apetito que se traía una persona tan delgada. ¿A dónde iba a dar todo eso? Sería un misterio sin resolver. ¡Fua! Eso estuvo delicioso. Muchas gracias, Rías Gremory, te mereces el cielo, fueron las palabras dichas por la mujer antes de acercarse a la heredera Gremory, donde comenzó a realizar un acto de afecto restregando su rostro de la adolescente para consternación de esta. Lo único que pudo hacer Rías fue reír nerviosa y confusa por el afecto cariñoso de la mujer, otro punto en coincidencias con su hermano cuando hacía payasadas.
Luego del afecto, la mujer se retiró lentamente del cuerpo de la pelirroja, manteniendo el contacto visual con este en el proceso, o al menos así fue hasta que un brillo peculiar en la habitación captó su atención, siendo este el reflejo de la luz, al tocar la hija de Ascalón que actualmente se encontraba situada en el escritorio de la demonia. Bonita espada. Es la de mi hermano mayor, te aconsejo que no. La... Pues las palabras de Rías murieron en su boca una vez vio con asombro como la mujer se acercaba hasta su mesa, pero eso no fue lo más impactante, sino el hecho de que había sujetado el mango de Ascalón y posteriormente levantado para su sorpresa. Y como no iba a estar sorprendida, si se sabía desde un principio que Ascalón, luego de ser entregada a Isai por Elohim, ésta había dejado el sistema del cielo y había adquirido una conciencia propia que solo obedecía las órdenes de su dueño. Si bien las mujeres de él podían levantar la espada, más de eso no podían realizar. Pero allí frente a sus ojos estaba esa misteriosa mujer que había levantado a Ascalón sin problema alguno, es más, se atrevía a decir que sin esfuerzo, y lo más impactante era que ni siquiera Ascalón había emitido algún daño por tomarla una mano ajena a la familia de su dueño. Más bien, para mayor sorpresa de Rías, vio como la espada emanaba en su hoja afilada una clase de aura sacra destructiva que solo había visto emerger al contacto con su hermano mayor. Ni siquiera ella o las mujeres de Isai podían hacer tal acción, pero allí estaba esa mujer superando toda lógica y leyes. ¿Quién demonios era ella? Vaya. Es bastante ligera. Si ya de por sí el hecho de que ella tuviera en sus manos la espada del rey demonio era un evento sorprendente, lo siguiente terminó por freír el cerebro de la pelirroja por completo. Pues, con bastante agilidad y maestría, la misteriosa mujer comenzó a realizar cortes en el aire con Ascalón, trazando así en una danza delicada un baile de cientos de cortes a nada en específico. Solo al aire en lo que probaba la espada y se acostumbraba a ella. Eso solo le tomó unos minutos antes de detenerse, finalmente notando la mirada de la pelirroja sobre ella. ¿Quién eres? ¿Cómo es que? ¿Qué dices? En cuanto iba a realizar preguntas sin fin por el espectáculo montado, Rías se vio interrumpida cuando la mujer, para su extrañez, situó la hoja de la espada frente a su rostro y comenzó a hablar con su reflejo a través de la hoja de la espada. Ya veo. Si es lo que deseas lo haré, expresó con sorpresa pero alegre la mujer, en lo que llevaba a Ascalón hasta su espalda, donde terminó por atarla con una correa que traía su vestimenta, dejándola ahora a ella como la portadora de la espada. Oye. Espera. ¿Qué crees que estás haciendo? Ascalón no, ella me habló. Dijo que le llevara mientras su amo no estaba, ¿qué? Pero. Ascalón. Ella. Ok, esa revelación dejó confusa a Rías y mucho, pero también alterada. ¿Acaso había dicho que le había hablado? Ascalón. Según tenía entendido Rías, a la única persona que le hablaba la espada era a su hermano, nunca antes nadie aparte de él la ha escuchado. Entonces, ¿cómo era posible que esa mujer la escuchara? Definitivamente algo estaba pasando allí y ella quería las respuestas, porque sinceramente no estaba entendiendo nada de nada y a cada segundo que pasaba solo se confundía más y más, y el hecho de que esa mujer fuera similar en ciertos hábitos con su hermano mayor no ayuda mucho. Bueno, llegó la hora de partir, espera. Tras las palabras de la mujer, Rías dio pasos acelerados al frente con la esperanza de conseguir más respuestas y detenerla en su vida, pero se vio detenida al ver cómo esa mujer comenzaba a sumergirse en su propia sombra. ¿Pero qué demonios? Hoy solo vine a saludarte y decirte que tuvieras cuidado en tu duelo. Espera. ¿Tú quién? Es demasiado pronto para decirlo, pero... si necesitas ayuda estaré allí. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mientras se hundía en su sombra, la mujer se detuvo a mitad de camino en cuanto escuchó la pregunta de la heredera Gremor y su nombre. ¿Acaso era momento de revelarlo, de revelar su existencia? No. Todavía no era el momento adecuado para hacerlo, aun si quería hacerlo, incluso si eso la hacía estar junto a sus padres no podía. No todavía. Yo. Puedes llamarme Princess. Por ahora. Princess. Sí.
Por cierto, cuidaré de la espada y la devolveré cuando tu hermano mayor haya regresado. Recapacitando en la situación, Rías se dio cuenta de que en esos momentos Ascalón estaba siendo robada por esa mujer, aunque decir que robada era cuestionable, considerando que la espada no se oponía a ir con esa mujer. De igual manera, Ascalón había quedado bajo su vigilancia y cuidado, por lo que Rías se apresuró rápidamente al frente para detener a esa mujer. Espera. Nos vemos. Obasan. Fueron las últimas palabras de la misteriosa mujer antes de sumergirse en el mundo de las sombras, desapareciendo por completo de la habitación. Gracias a ello, Rías terminó estrellándose contra el suelo con su cara para su malestar, pues cuando aún estaba presente la mujer había saltado para interceptarla sin esperar a que ésta desaparecería del lugar. ¡Auch! Dejó escapar Rías entre quejidos mientras se sujetaba su frente y sobaba ante tremendo golpe que se había dado contra la madera del suelo. ¿Quién era esa mujer? Serafal me dijo que cuidará muy bien de Ascalón. ¿Y qué vengo a hacer yo? Dejo que una total desconocida se la lleve sin poder hacer nada. Onisama me va a matar, lloró cómicamente Rías en el suelo, cubriendo ambos ojos con sus manos antes de abandonar todo drama en lo que miraba a la nada, manteniendo una expresión positiva. Bueno, ya veré ese escenario cuando llegue, por ahora debo concentrarme en lo que tengo a la vuelta de la esquina. Haciendo a un lado sus preocupaciones y dudas, Rías se puso nuevamente en pie, además de sacudir el polvo que había en la falda de su uniforme. Diodora Astaroth. ¿Qué traes entre manos para que ya varios me hayan advertido de ti? Tras acabar esas palabras, la pelirroja puso una expresión seria en su rostro y por un instante algo en ella cambió. Sus ojos antes celestes tintinearon en rojo carmesí igual a los de Ise. ¿Y acaso ella? Si alguien se atreve a lastimar a mi familia, su único destino será la muerte por mis propias manos y me hacen enojar. Les haré ver por qué Ise y Gremory me nombró la Crimson Ruin Princess. Dejando escapar su poder destructivo, Rías se mostró en un aire intimidante en lo que sostenía en una de sus manos un orbe de la destrucción. Su sola presencia comenzó a desintegrar el suelo debajo suyo, como también por ese pequeño instante sus ojos habían cambiado de color. Tal parecía que el despertar de alguien no estaba muy lejos de lo esperado. Cielo. En uno de los tantos pisos del reino de los ángeles y sus subordinados, como también el hogar de las almas humanas que iban allí luego de su travesía en la vida para descansar eternamente en este reino, existían muchos niveles catalogados como regiones, siendo un total de 7 regiones, aunque existía una octava que solo 2 personas conocían de su existencia. Pero en esta ocasión, nos dirigimos al sexto cielo, conocido como Sebel, uno de los núcleos del cielo donde residen los serafines y en donde en una de sus muchas oficinas se encontraba una mujer extremadamente hermosa con cabello rubio rizado y una figura voluptuosa, además de que mientras esta hermosa mujer permanecía sentada en lo que aparentaba ser su escritorio hecho de nubes, bueno, mientras lo hacía, de su espalda caían 12 alas doradas que le crecían desde su espalda hasta tocar el suelo. Esta mujer era mejor conocida como Gabriel, una de las novias de Ise y Gremory, y también la que ostenta el título como la mujer más hermosa del cielo, además de ser la causante de que muchos ángeles cayeran y que hombres soñaran con poseerla, pero solo eso harían, pues el corazón de la serafín ya estaba ocupado. Actualmente, mientras se recargaba en su escritorio manteniendo sus codos sobre la mesa, el rostro de Gabriel se mostraba ligeramente sonrojado, pintando sus mejillas de rosa, como también se hacía presente en sus delicadas manos un leve temblor. La razón: todo radicaba en lo que la bella ángel sostenía y estaba leyendo en esos momentos, siendo más específicamente un libro titulado Madres Primerizas, Vol.i. Llevar una vida dentro de ti es una de las experiencias más lindas del mundo, uno que te llena de amor, esperanza y positivismo. El amor es el principal motor para que una mujer decida traer a este mundo una nueva vida. Es en ella y en su familia en quienes reside la responsabilidad de educarlo, de enseñarle valores y de cuidarlo con amor para que sea una persona de bien y aporte cosas buenas al mundo. Murmuraba Gabriel en lo que mantenía su lectura, para posteriormente dejar el libro en la mesa y pasar a mirar hacia el techo de la habitación con anhelo en su mirada. 9 meses. ¿Eh? 9 meses. ¿Qué? 9 meses. 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 9 meses.
Una sonrisa se dibujó en los delicados y delgados labios de la Serafín, haciéndola sentir alegre pero también llena de ilusiones. Gracias a ello Gabriel bajó su mirada hasta la parte inferior de su cuerpo, siendo más específicos la zona de su vientre plano al cual veía con ensoñación, empezando a acariciarlo lentamente como si algo delicado estuviera allí. Fue entonces que mientras acariciaba su vientre por sobre su vestido, un peculiar objetivo captó la atención de la rubia, lo que la llevó a ver esa zona de su habitación donde residía un sofá que contaba con varios cojines sobre él. Dichos cojines eran el objeto interesante que Gabriel miraba y que la llevaron a tener una idea, por lo que se movió rápidamente a su sofá. Lo que la Serafín no tenía presente, es que si bien estaba sola en la habitación para hacer cualquier cosa que se le ocurriera, su privacidad se vería interrumpida con la llegada de la persona menos deseada de ver en esos momentos privados de ella. Gabriel, hija. ¿Puedes ayudarme con la puerta de la habitación? Se abrió revelando a Elohim, quien ingresó a la oficina de su hija mientras leía unos documentos que sostenían sus manos, pero para cuando el líder del cielo levantó su mirada para mirar a su hija, jamás esperó verla en esa situación, dejando totalmente estupefacto de ello. En el caso de Gabriel, al ver que su padre había ingresado a su despacho, llegó a sonrojarse furiosamente al ser atrapada en una de sus extrañas ideas, y es que en esos momentos ella se encontraba de pie cerca de su sofá, mientras tenía en su vientre por debajo de su ropa uno de los cojines del sofá para simular el estar embarazada. Eso fue algo que descolocó totalmente a Elohim, y el hecho de que su hija acariciara su vientre no ayudaba mucho a sacarlo de su impresión. En ese instante una duda rondaba en la mente del pobre viejo, y era: ¿qué diantres estaba pasando? Gabriel, ¿qué? Padre idiota. No pudiendo contener su vergüenza al ser atrapada, Gabriel mostró una actitud completamente diferente a la que solía mostrar siempre. Como una mujer dulce y bondadosa, quería caer muerta en ese instante de pena, y lo mejor que pudo hacer para mantener su orgullo y dignidad intactos fue el tomar su escritorio para posteriormente arrojarlo contra su padre. Rayos. Fue el último pensamiento de Elohim antes de recibir de lleno el escritorio, lo que terminó por llevarlo hasta el muro a sus espaldas, donde fue incrustado con todo y mesa en la pared. ¿Qué había hecho él para merecer eso? Y vaya que ese golpe había dolido, consecuencias de no estar preparado para esas situaciones. Al menos Elohim se alegró de que su hija fuera rápidamente a él una vez había recapacitado en sus acciones. Padre. ¿Estás bien? Ahora empiezo a comprender cómo es que hice y es tan dócil con todas ustedes. Ante la pregunta de Gabriel, quien se mostraba nerviosa y preocupada por el estado de su padre, Elohim bromeó con ella mientras salía del muro con su ayuda para bajar su preocupación y mantenerla calmada. A fin de cuentas no era como que ese daño significara algo para él, quien podía decir que ya había enfrentado a la muerte misma tiempo atrás junto a su mejor amigo, Issei Gremory. Oye. La protesta de Gabriel no se hizo tardar. Cuando ella entendió lo que insinuaba su padre, prácticamente había dicho que ella y sus demás hermanas del harem eran muy abusivas y rudas con Issei para que éste siempre les hiciera caso como una mascota obediente que le tenía miedo a su amo. Tal vez esa broma de su padre tenía cierta verdad, pero aún así era algo que no se debía decir. Hija, no es como que me deba meter en tu vida siempre, pero... Porque una vez surgido y fuera de bromas, Elohim hizo la pregunta a medias mientras señalaba a un lado de la habitación donde estaba el cojín que su hija anteriormente llevaba en su vientre. Esto es humillante. Y un poco embarazoso.